Ya, Hola, ¿me escuchas bien ahí? sí, estamos bien. Estoy bien. ¿Tú Perfecto. me escuchas bien? Sí, muy bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar este live con esta invitada tan especial, Natalia. Un gusto tenerte aquí. Hemos querido realizar este live de finanzas en el emprendimiento porque efectivamente, siendo las finanzas un tema tan importante y tan, sobre todo, uno de los principios que se desarrollan a nivel del coach de negocios es poder tener una base financiera para realizar un negocio escalable, un proyecto rentable y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Entonces, efectivamente, a través del programa de emprendimiento de Mujer On, tengo digamos que la oportunidad de compartir con muchas emprendedoras y me encantaría que nos dieras varios tips para este tema tan importante. Bienvenida, Natalia. Gracias, Olga, por la invitación. Sí, como tú dices, es un tema, no, como bien importante en el tema del emprendimiento y al cual he notado que muchos emprendedores como que le tienen miedo porque a veces no se sienten cómodos, no se sienten seguros. Y entre más uno pueda tener conocimiento de sus números, más fácil le va a hacer crecer. Entonces, sí es un tema que por más de que queramos o por más de que tengamos un contador, no podemos evadir. Es buenísimo. Qué bueno, Natalia. Bueno, para los que están ingresando en este momento, Natalia, quiero presentar a Natalia Ospina. Natalia es consultora financiera, creadora del programa Finanzas en Libertad y también del programa de Finanzas para Parejas. Así que, Natalia, bienvenida a este live y qué rico que puedas contestarnos algunas inquietudes que me han podido también compartir los emprendedores a través de las diferentes redes y que obviamente siendo un tema que, como tú dices, nos causa un poco como de susto, digamos que hay ciertas creencias con respecto a los números, entonces creo que es importante que tengamos en cuenta el tema financiero y que evidentemente tú como experta en el tema nos puedas orientar cómo incluir las finanzas en el emprendimiento. Así que vamos a empezar con una de las primeras preguntas que me han compartido en mi comunidad y ¿es posible, Natalia, que podamos emprender sin invertir dinero? Qué buena pregunta, Olga. Mira, sí es posible en una etapa temprana del emprendimiento. Y si es posible, por ejemplo, si tu emprendimiento es con temas de servicios, es más sencillo todavía porque lo que tú tienes que hacer es empezar a vender esos servicios. Para vender los servicios hay muchas plataformas. Mira, ahora en la era digital cada vez es más fácil empezar a vender sin tener una estructura física o que te demande unos costos fijos elevados. Te pongo el ejemplo, un Fiverr, un Hotmart, donde tú puedes montar tus cursos de algo que eres muy bueno haciendo, donde hay un freelancer.com, puedes ser freelancer empezando en temas que tú te sientas que quieres empezar a enseñar, por ejemplo, y que quieras Ujú. empezar, ¿por qué no?, a testearte en el mercado de cómo, una cosa es saber un tema y otra cosa es saberlo enseñar. Es una forma muy sencilla. Digamos, si tú no eres emprendedor de servicios y lo que quieres es vender productos, hay muchas formas también. Hay un Ujú. concepto, déjame me acuerdo cómo se llama, el dropshipping. Dropshipping es un concepto donde tú puedes, por decir algo, pedir fotos a ciertas, tú quieres vender un producto, tú montas un perfil, Facebook, Instagram, montas las fotos, tú no tienes el producto en stock, tú no lo has comprado. Tú Ujú. simplemente eres un intermediario y empiezas a vender productos, hasta ahí no has hecho ninguna inversión. Y créeme que es algo que se usa mucho, incluso hay grandes dropshippings con Alibaba, o sea, uno no empieza a ese nivel, pero con mercados locales, créeme que sí se puede hacer. ¿Es posible hacerlo? Sí se puede hacer. Qué interesante. Y por ejemplo, al nivel de servicios, si yo soy coach, si yo soy terapeuta, si yo soy psicóloga, ¿cómo puedo empezar si no tengo mucho para invertir, por ejemplo? ¿Es posible empezar a emprender sin mucha inversión?
Sí, mira, ahorita hay plataformas como la que estamos usando, Instagram, donde tú puedes empezar con una cuenta corporativa gratuita a Ujú. generar posicionamiento y es a generar una comunidad donde tú te muestres como experto en ese tema. Ahí puedes Sí. empezar fácilmente a ofrecer mentorías, servicios, sesiones. No necesitas saber todavía. El negocio mismo te va a ir pidiendo poco a poco, más adelante, mayores inversiones, pero sí es posible empezar y creo que muchos deberíamos empezar por ahí, porque a veces nos bloqueamos y creemos que no empezamos porque no tenemos todo montado, página web, todos los sistemas que se requieren, pero sí es posible, claro. Sí, claro, esa es una de las situaciones a las que nos enfrentamos en decir, bueno, todavía no puedo vender mis servicios porque no tengo la página web, porque no tengo el sistema de pago en mi página web, cómo voy a hacer todo ese proceso que se requiere para lo que realmente nosotros proyectamos. Pero una de las situaciones que efectivamente vemos en el coaching de negocios es poder entender que cada negocio empieza por etapas y entender que en cada etapa hay un proceso y hay un desarrollo, que es lo que nos cuesta un poco también entender a los emprendedores y es que a veces también por el mismo tema de la publicidad, de lo que se vende a nivel de online, de vender en 2 meses, pues ¿tú qué opinas de eso, Natalia? ¿Es posible que empecemos a generar esos recursos? ¿Qué factores debo yo tener en cuenta para pasar como a esa segunda etapa de emprendimiento? Muy bien, Angie, muy buena pregunta. Y es que no nos podemos quedar en esa primera etapa como básica. El mismo negocio o el mismo emprendimiento te va a empezar a pedir ciertas cosas. Entonces ahí relaciono mucho algo que tú haces y es ese primer modelo de negocio. Cada etapa del modelo, cuando uno se sienta a hacer un modelo de negocio consciente, uno se da cuenta que en varias etapas de ese modelo hay temas de inversión que tú ya puedes empezar a planificar. Por ejemplo, hay un tema de Ujú. canales. Tu canal, si tu negocio es digital, tu canal de distribución va a tener que empezar a ser mediante ya una plataforma, como tú dices, una página web con pagos, eso ya te genera, tienes que empezar a pensar en qué vas a invertir. El tema de fidelización de clientes. Si tu negocio es digital o no digital, tú tienes que empezar a pensar en automatizarlo a través de una plataforma de email marketing. Eso ya empieza a tener valor. Si tú no sabes hacer una página web y no sabes hacer un tema de email marketing, tú pagas, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es no hacerse un mundo al inicio cuando uno empieza a crecer, porque uno quisiera tenerlo todo ya. Empieza a priorizar. En ese modelo de negocio, ¿qué son esas cosas que te va requiriendo? Uno quisiera empezar con una persona que le maneje todas las redes sociales, uno quisiera empezar con una persona que te maneje las citas, ¿sí? Pero hay freelancers también. Uno puede empezar contratando servicios poco a poco. Otra de las Ujú. actividades básicas que tú tienes en un modelo de negocio, si tú no eres de servicio sino de producto, es que yo ya tengo que pensar que me va mejor si yo lo produzco, o sea, ya tengo una comunidad, ya vendo, ya tengo un volumen como para empezar a producir, entonces ya empiezas a pensar en otras inversiones. Mira que al final de todo ese modelo de negocio, la última parte es una estructura de costos. Cuando tú llegas a Ujú. la estructura de costos, tú ya has pensado en todos aquellos puntos que te van a generar salidas de dinero, porque el siguiente paso va a ser un plan financiero o un presupuesto. Entonces, eso sería como la segunda etapa, lo que tú llamas segunda etapa, como ir avanzando poco a poco en la medida que vas consiguiendo tus clientes, etcétera. Claro, y es que efectivamente cuando iniciamos en este tema de business coach con las emprendedoras, llega el momento de definir, por ejemplo, las tarifas, lo que vamos a cobrar por nuestro servicio. Entonces existe mucho la inquietud de cuánto voy a cobrar yo por mi servicio. ¿Qué recomendarías tú, Natalia, para determinar un precio dentro de ese plan de negocio y poder tener una actividad, o sea, una definición acertada de ese precio sobre nuestro servicio o sobre nuestro producto? Mira, el tema del precio es básico en cualquier tipo de empresa, incluso empresas ya avanzadas empiezan a pensar en eso. Mira, ahí hay tres factores claves. Yo les voy a dar tres factores claves a tener en cuenta. El Ujú. primero es un tema de costos, ¿cierto? Uno empieza a determinar qué costos variables, qué costos fijos puedes tener y lo mínimo que debe cubrir tu precio es unos costos.
Tú puedes sacar unitariamente cuánto te estás gastando en costos fijos. Tú ya tienes unas campañas de email marketing, tú ya pagas una publicidad, tú ya tienes, ¿por qué no una persona que te ayuda? Y tienes costos variables. Si eres más que todo en la parte de producción, es donde tú empiezas a tener un stock de materia prima, etcétera. Lo primero es ese costo. Lo segundo es qué valor perciben mis clientes de ese producto, ¿cierto? Ese valor agregado, ese margen, lo que nosotros llamamos como ese margen que me quiero ganar adicional. Y ahí cuenta mucho es cuánto está dispuesto tu cliente a pagar por lo que tú haces. Ahí es qué tanto valor agregado le das. Ahí te va a generar un margen. Pero el tercer elemento es básico y es, ve y mira cómo está la competencia. Porque tú puedes sacar tus costos fijos muy bien, muy claros, puedes sacar un margen, pero cuando tú vas y te comparas y te das cuenta que estás muy por encima, tú tienes que ir y revisar tu estructura de costos. Hay algo que no está bien. Yo no estoy sola en el mercado hay otros competidores. Y de eso se trata, empezar a calibrar. ¿Por qué digo que es tan importante ese tema, Olga? Y es porque sencillamente si nosotros cuando salimos al mercado con un precio, después nos vemos obligados a bajarlo, ¿sí? Cuando yo ya salí con un precio y empiezo a bajarlo, uno, voy a tener que vender más para cubrir como esos gastos fijos. Entonces puede que yo piense que bajando el precio voy a vender más, pero no necesariamente los nuevos clientes que vayan a tener me vayan a suplir eso que necesito para cubrir esos gastos fijos. Entonces por eso es importantísimo tratar de hacerlo bien desde el principio. O al contrario, cuando yo tengo que subir después el precio porque empecé muy bajito, me doy cuenta de que hay clientes que ya no me van a seguir cobrando porque van a percibir que ya me subí mucho, ¿sí? Entonces, digamos que esa primera etapa de los precios es buena valorarla muy bien desde el, no te dé miedo cobrar, porque a veces también, como emprendedores, pensamos que para empezar es necesario básicamente o regalar el servicio o salir con un producto de un precio muy bajito. Créeme que después va a ser muy difícil empezar a ganarte, a ir ganando ese nivel, ¿sí? Como a irlo subiendo. Entonces sí es importante tener como esos tres aspectos cuando vas a sentarte en sí. Importante determinar la escalera de valor de nuestro servicio. Evidentemente, al principio, cuando necesitamos que nos conozcan, cuando requerimos hacer digamos, una audiencia, es importante también revisar la competencia, pero estoy muy de acuerdo con esto de no regalar tus servicios porque detrás de ello hay una formación, hay una inversión, no solamente de dinero, sino también de tiempo, de todo lo que ha sido ese esfuerzo, de las horas que tú también me imagino que hacen parte de todo un proceso de presupuesto, porque dentro de esa inversión también una de las mayores es tu tiempo. Entonces, algo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué aspectos consideras, Natalia, que no se pueden omitir a la hora de emprender, de las finanzas? ¿Qué De considerar consideras tú? esa parte financiera. Mira, muchas veces, y ahí sí quiero como hablar de casos personales, porque para eso también nosotros hemos cometido errores. Bueno, primero es que muchas veces omitimos cuando empezamos a decir más adelante uno se tiene que formalizar. No importa si tu negocio es digital, tú te tienes que formalizar, ¿cierto? Porque tú empiezas a percibir ingresos y ante, no sé, en Colombia se llama la DIAN y todo el tema de aduanas y todo el tema de impositivos que tiene cada país, uno tiene que declarar esas ganancias, ¿cierto? Tú tienes que justificarlo. Y muchas veces omitimos el tema de formalizaciones. Otra de las cosas que podemos omitir si estamos haciendo emprendimiento con productos son todos los registros sanitarios. Y ahí es donde va mi caso personal. Uno de los emprendimientos que yo tuve en su momento prácticamente tuvo que cerrar porque nunca tuvimos en cuenta en el momento de generar un precio, y a eso voy por eso la importancia del precio, que aunque no tuviéramos la necesidad en ese momento de tener un registro sanitario, más adelante lo íbamos a tener. Pero como no lo tuvimos en cuenta desde el inicio, después el precio nunca lo pudimos ajustar al nivel que se requería para cubrir una inversión de ese tamaño. Entonces, o te sacas de tu bolsillo, ¿sí? Y lo inviertes allí como parte del negocio, o lo empiezas, ¿por qué no?, a prever como una parte de tu costo, así no lo estés pagando ahora. Realmente es algo que estás anticipando.
tema de empaques, cuando tú eres un emprendedor de productos, muchas veces uno no justifica que incluso uno empieza con un tema de página web sencillo porque no lo requiere más, pero en la medida que vas generando, ¿por qué no? Una pasarela de pagos, ¿por qué no? Un tipo de más específico en todas las plataformas que usas, uno no lo tiene en cuenta al inicio y después el precio no te lo va a cubrir. Entonces son ese tipo de elementos que no son escondidos. Piensa en un negocio, cómo funciona antes de empezar el tuyo, porque uno a veces cree que empieza chiquito, pero no dimensiona hasta qué nivel y piensa siempre en un negocio grande que requiere. Y puede que tu precio al inicio no vaya a ser a ese nivel, que vaya a cubrir todo, pero que tenga una porción que tú puedas ir guardando, porque más adelante vas a tener que incurrir en esos gastos. Súper importante eso que estás preguntando, Oli. Claro que sí, igualmente es un tema que debemos tener en cuenta porque emprendedores, empresarios, y es así como hay que verlo realmente, con un Así. pensamiento grande, una proyección positiva y algo que de verdad impacte tanto en nuestra vida como en nuestra inversión y en el propósito que tenemos de ayudar además a los demás, ya sea el negocio que sea de producto, de servicio, pero para poder ser sustentable en el tiempo, definitivamente la parte financiera tiene que estar presente. Por eso mismo, Natalia, por ejemplo, si voy a iniciar yo mi proyecto personal, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta para crear un presupuesto? ¿Cuál es la recomendación mínima que todo emprendedor debería tener al momento de iniciar su modelo de negocio en el presupuesto? Pues, Olguí, eso es una pregunta básica y es algo que mucha gente me dice, pero es que yo no necesito hacer un presupuesto para empezar. Yo para eso tengo un contador que me hace los balances obligatorios que tengo que presentar. Y yo siempre digo, mira, un presupuesto es tú decirle a tu dinero a dónde va y no estar averiguando cada vez que se acabe el mes o cada vez que se acabe el periodo que vas a revisar a dónde se fue el dinero. Eso es básico. En finanzas personales es el principio y es la base. Entonces, ¿qué debes tener o qué debes empezar? Un presupuesto. Yo les digo siempre, miren, la creación no es nada diferente a que empieces en lo básico, créate una plantilla. Las plantillas están gratis en internet. Yo tengo una plantilla, tu plantillas encuentras en todo lado. Aplicaciones gratuitas, las hay como quieras. Empieza a planearte, a visualizar a qué ventas necesitas llegar, a cuánto, ¿cierto? Cuánto esas ventas te van a requerir de gastos. Yo hago un producto, ¿cuánta materia prima necesito para vender eso? Yo hago un servicio, ¿qué plataforma son las que me van a permitir llegar a la cantidad de público que yo quiero llegar? Algo que no te dije ahora y que me parece importantísimo, las formaciones. Uno a veces cree que uno ya es experto en un tema y por eso pues ya con eso tengo, y créeme que uno siempre se tiene que estar Claro. educando, siempre tiene que estarse actualizando y uno omite muchas veces ese tipo de costos. Entonces, mete eso en tu presupuesto, tiene que haber una actualización. Un presupuesto sencillo es un Excel con ingresos, con gastos y me voy dando cuenta si esa diferencia entre mis ingresos y mis gastos me va a alcanzar o no a dar el tipo de rentabilidad o lo que yo espero, porque al final en los negocios uno quiere vivir del negocio. Para eso, ese negocio tiene que empezar a ser escalable, a empezar a crecer. Entonces, eso es lo primero, plasmarlo en un Excel, en un cuaderno, en una aplicación. Ujú. Igualmente, en el caso de los servicios, cuando hacemos todo el tema de coaching de negocios, cuando hacemos ya un paso que es el propósito a través de los valores y a través de todo lo del emprendimiento, en ese proceso básicamente nos orientamos casi siempre a la estrategia de marketing. Entonces se considera que el presupuesto, no, el presupuesto es cuando pueda invertir en publicidad, cuando pueda pagar, pero financieramente siempre estamos pensando tal vez en que podemos pagarle a alguien que nos lleve las finanzas. ¿Tú consideras que en la primera etapa del emprendimiento, en la que no podemos pagar un experto en finanzas, cuáles serían esos conocimientos básicos que todo emprendedor debería tener? Mira, y me parece buenísimo eso porque uno así ya tu negocio esté muy arriba, empezar
como un emprendedor por lo general empieza haciéndolo todo al inicio, ¿no? Uno empieza haciendo sus Sí, páginas, haciendo su publicidad, haciéndolo todo. Esa primera parte donde yo empiezo a aprender, ¿cierto? Donde yo empiezo a meterme con esos temas es lo que me va a dar lo que voy a necesitar más adelante. Es para responder a tu pregunta. Yo necesito mínimamente saber que cuando a mí un contador me haga un balance general o un estado de resultados y me lo muestre, yo lo sepa leer. El presupuesto, sí, tú lo puedes delegar, pero lo ideal es que tú, por lo menos como dueño de ese negocio, con tus socios, si tienes socios, se sienten y planeen, hey, ¿qué queremos este año? ¿Cierto? ¿Qué queremos este mes? ¿Qué debo saber mínimamente? Mínimamente debo saber entender mi estado de resultados, que a mí me lo hagan y no sea solamente para presentar cuando ya tengo los ingresos que tengo que ir a reportar, ¿cierto? Cuando ya es un negocio lo suficientemente que yo creo que es en ese momento cuando necesito el contador. No, cuando tú empiezas a leer los números y para leer los números no tienes que haber estudiado finanzas y no tienes que ser un experto financiero, hay indicadores básicos que a ti te van indicando mes a mes o cada vez que le hagas revisión si tu negocio va creciendo o va decreciendo. O te pueden indicar dónde hay ciertas fallas que tienes que ir y atacar. Entonces, lo primero, hay cursos básicos para emprendedores, hay cursos financieros para no financieros. Ese tipo de cursos se encuentran, hay mentorías, doy mentorías, como las pero en tuyas. cualquier parte, sí, como las mías, porque ¿qué queremos nosotros? Es enseñarle eso a la gente. Mira, te damos herramientas para que tú solo puedas determinar, aquí falta algo, la liquidez. Y yo creo que en esta época de pandemia, Olga, muchos negocios y muchas personas nos dimos cuenta de la necesidad de tener al menos sus finanzas organizadas en su negocio. Un pecado que uno comete como emprendedor y es juntar todo, ¿no? Uno tiene su cuenta y uno junta sus finanzas con las de su negocio. Y ahí nos dimos cuenta que eso es un desorden y al final no sabes qué es tuyo y qué es del negocio. Entonces, si bien yo siempre recomiendo en un presupuesto, ponte un salario, así sea pequeño, porque no todo lo que sobra de un negocio es para que te lo gastes. Uno quisiera gastarse, pero ten un presupuesto donde tú tengas un salario, lo puedas ir creciendo, pero invierte, tu negocio va a necesitar inversión. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas educación, siempre básico. Y créeme que no es difícil, no es nada del otro mundo como muchas veces nos lo imaginamos. Claro, es ahí donde vienen los programas de business coaching, cuando hacemos los programas de finanzas en el emprendimiento, que prácticamente pues ha sido lo que tú también has creado, y de qué manera podemos también relacionar nuestras finanzas personales con las del emprendimiento. ¿Tú consideras que nuestra vida financiera personal se proyecta también en nuestro emprendimiento? Totalmente, Olga. Es que lo básico, yo siempre digo, lo básico es organizar la casa somos nosotros mismos. Si yo no soy capaz de organizar mis propias finanzas, si yo no soy capaz de decir, saber cuánto me llega y en qué me gasto el dinero, ¿sí? Porque al final yo hago uno hace su presupuesto personal, ¿cómo te voy a pedir que hagas el presupuesto de tu negocio? Pienso que es básico esa primera parte de organizarse uno, porque si tú vas a ir a organizar tu negocio o con unos socios donde no hayan como una noción inicial de orden, ¿cierto? De saber que se tiene que ahorrar una parte, de que vamos a provisionar otras partes, cosas que tú puedes hacer en tus finanzas diarias, personales, va a ser muy difícil después proyectarlo en tu negocio. Entonces, sí es Claro. básico esa primera parte. Ok, existe la creencia de que al emprender en servicios, por ejemplo, yo como coach estoy haciendo mi negocio online, no debo tener una estructura financiera, por decirlo así. Básicamente cuesta mucho acercarse a ese modelo porque cuando empezamos en un proceso de costeo dentro ya de la parte de armar y de materializar lo que tú quieres hacer, eh, cuesta un poco. Entonces, ¿tú consideras que la parte de servicios, al igual que la parte de productos, requiere tener en cuenta todo lo que nos has comentado, Natalia? Es básico porque no deja de ser un negocio y por eso decía, a veces pensamos que porque es un servicio, es una marca personal, no necesitamos hacer un presupuesto, porque es que yo no tengo cosas tangibles en teoría para presupuestar. Pero entonces ahí es donde entra toda esa proyección, porque así tu negocio sea una marca personal, tu negocio sea un servicio, tu negocio requiere
de inversión en conocimiento, en plataformas, en temas web, en que tú quieres empezar, qué sé yo, en tu negocio, tú quieres empezar a dar masterclass. Y no es lo mismo hacer una masterclass en una plataforma porque te genera un mínimo de personas a otra plataforma. Entonces sí, se requiere planeación. Mira, la planeación financiera, base para ese crecimiento. Entre yo más conozca mis números, entre yo más sepa, más fácil para mí va a saber qué necesito después para financiarme, en qué punto estoy, ¿sí? Porque ese es otro tema. En qué, para dónde voy, es primordial. Ok, ¿esos presupuestos a cuánto tiempo consideras que debemos hacer revisión o a cuánto tiempo debemos tener una proyección de los mismos? Pues mira, como una empresa general hace su presupuesto a inicio de año, ¿cierto? Tú eres emprendedor, tú estás empezando, hace un presupuesto a 6 meses, ya después lo vas alargando un año, pero empieza con un periodo de tiempo mayor a un mes. O sea, uno cuando hace sus finanzas personales como que empieza haciéndose un presupuesto cada mes, ¿cierto? Lo ideal es que tú empieces con un periodo trimestral, semestral. ¿Por qué? Porque es que un presupuesto creemos que es una camisa de fuerza. Ese es el miedo que le tenemos al presupuesto, ¿cierto? Eso es lo que a veces pensamos. Es que si yo dije esto, en ese punto me tengo que quedar y eso es una camisa de fuerza y por eso no lo hago. No, eso es lo bonito de un presupuesto. Está en papel, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes ajustar. Entonces, tú lo puedes hacer para 3 meses, 6 meses, un año, pero lo importante no es para cuánto tiempo lo hagas. Lo importante es cada cuánto lo revisas. Cada cuánto te sientas a mirar esas cifras, cada cuánto le haces seguimiento. Y ahí sí yo recomiendo, hazlo mensual, no dejes pasar más de un mes. Y si no encontraste algo que no definitivamente no lo puedes mantener, ajustas. Se No es una ajusta. camisa de fuerza. Efectivamente, ¿qué pasa si no cumplimos esas expectativas? A veces cuando iniciamos nuestros negocios decimos, bueno, en mi caso personal, hago tantas sesiones de coaching, tantos programas, esto es lo que me va a quedar, uy, me va a quedar bastante. Pero empiezas a ver, no, la verdad no es lo que yo creía, porque entonces hay que descontar el hosting, la página, la publicidad, bueno, incluso los mismos costos que genera el tener ese servicio en tu casa. Son temas y detalles que en muchos casos nosotros omitimos y que, como tú lo dices, Natalia, pues hace parte de la organización de nuestras finanzas, porque en algún momento ese negocio va a crecer también, que es precisamente hacia lo que nos proyectamos. Entonces, Entonces, mira, cuando no cumples esas expectativas, como tú dices, eso es el segundo paso en un presupuesto, es hacerle seguimiento y tercero, ajustarlo. No cumplió tus expectativas la primera vez. Mira, pasa en el 99% de los casos. Los presupuestos no se cumplen, nos la pasamos toda la vida explicando por qué el presupuesto no se cumplió, pero el presupuesto nos da un norte. Rara vez yo he visto que alguien diga el presupuesto se cumplió, incluso en las finanzas personales, eso es así, uno quiere cumplir esto, pero ¿qué te da? Te da un norte, te da unos límites, te dice, hey, ya te gastaste esto, bájale un poquito porque es que necesitas ahorrar. O en caso de emprendimiento, tú tienes que saber que si eso no está cumpliendo tus expectativas, o una de dos, o necesitas vender más, o dos, la estructura que tienes montada en ese momento para tu negocio, evalúa si es lo que necesitas para el tamaño en el que estás en ese momento. Si desde ya empezaste con un negocio full montado, pues ya sabes que eso te va a requerir mayores ventas, mayores niveles de ingreso. ¿Cómo lo ves? En tu presupuesto. ok, o sea, hay una flexibilidad que podemos ir ajustando, que podemos ir viendo. No es grave que nos vaya mal con los números al principio. Todos sabemos igual que hay Nos va un a ir proceso de crecimiento y que al principio de cualquier negocio vamos con inversión así los números no sean tan equilibrados, ¿verdad, Natalia? totalmente de acuerdo. Y es que ese es el miedo que le tenemos muchas veces a enfrentarnos a las finanzas. Es que como no lo entiendo, me da miedo y el día de mañana voy a decir, no, es que definitivamente eso no es para mí. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado, incluso a los que somos financieros nos pasa. Entonces, no le tengan miedo. Es una etapa y no hay que hacerlo, pero la recomendación siempre es háganlo. De verdad que es mejor hacerlo que no hacerlo. Hay una frase, Olga, que yo siempre en el presupuesto
y cuando es el tema de finanzas es, miren, lo que uno no mide no lo va a controlar y uno lo que no controla no lo va a mejorar. Entonces uno siempre tiene que estarlo midiendo para poderlo controlar y más adelante mejorarlo. Si no, no tienes cómo empezar a avanzar, porque todos queremos negocios exitosos, todos vamos por ese A objetivo. eso vamos, a eso vamos. Cuando hacemos esa proyección precisamente de un negocio exitoso, siempre nos imaginamos que ya está en las redes, que está vendiendo, que me levanto y al otro día tengo en el email todo el resumen de las transacciones que se hicieron. Pero entonces, yo quisiera preguntarte, Natalia, ¿qué opinas en el caso de muchas de nuestras emprendedoras, de los equipos de mujeres con los que he trabajado? Pues incluso usar nuestras tarjetas de crédito personales para pagar, no sé, la plataforma, el hosting, todo lo que se necesita para arrancar un negocio en digital. ¿Es bueno usar la financiación? ¿Qué opinas de estos procesos de financiación? ¿Cómo nos deberíamos organizar con ellos? Financiar. Qué Ujú. buena pregunta, Olgi, porque incluso nosotros que somos temas financieros, o sea, somos financieros, ¿cierto? Y de teoría no Ujú. deberíamos estar abrumados por eso, pero Claro. siempre lo que por lo general uno piensa es, me voy al banco, me endeudo con la tarjeta de crédito y uno, hay tantas formas de hacerlo antes de llegar a esa instancia porque recordemos que el crédito tiene un costo que es asociado, que es el interés. Entonces, mira, uno es lo primero, recursos propios. Así empezamos todos los emprendedores, ¿cierto? Con recursos propios. Ah, no Efectivamente. tengo suficientes, no tengo recursos propios. Puedo conseguirme algún socio capitalista o algún socio que pueda ayudar. Lo de los socios es otro tema completamente aparte, El pero socio yo puedo podría tener ser sola. también nuestra familia, otra colega, otra Exacto. profesional con la que Encontrar, decidamos unirnos. y ni siquiera es un socio para que venga y tome decisiones en tu emprendimiento. Puede ser un socio meramente capitalista al que tú le vayas a retribuir después ganancias, porque aquí le vas a pagar cuando ya tengas las ganancias, sí, es de acuerdo al acuerdo que hagan entre los dos. Esa es otra forma. No. Hay muchos, sabes que hay muchos programas gubernamentales que apoyan el emprendimiento. A veces Sí. hay convocatorias, hay empresas que se dedican a financiar proyectos de emprendimiento social. Si tu emprendimiento social, créeme que hay muchos tipos de financiarse para ese tipo que tengan que ver con movilidad y con temas sociales, hay muchas formas de convocatorias. Ujú. Hay ángeles inversionistas. Miren, en todos los países yo creo que hay de ese tipo de inversionistas. Lo que pasa es que ahí tú tienes que evaluar si estás dispuesto a ceder un porcentaje de tu negocio, porque en ángeles inversionistas ellos toman parte, ¿sí? De tu negocio, se vuelven de alguna manera también propietarios. Entonces ahí tú lo evalúas si realmente quieres eso. Hay una Ujú. modalidad que poco exploramos y es esa financiación colectiva o el crowdfunding. Crowdfunding es porque yo voy a ir a un banco a sacar $1.000.000 o $1.000 que necesito si puedo tener 1.000 personas que me den de $1. Ujú. Entonces eso se trata. Hay plataformas digitales, hay muchas plataformas digitales que se dedican a eso, donde tú expones tu proyecto, tu negocio y hay gente o bien te dona o bien participa con poco, vas juntando de muchas personas lo que necesitas. Entonces es una modalidad que uno cree que es muy alejada y no, mira, páginas de crowdfunding hay las que quieras, ¿Cómo que cuáles los nos invito a que puedes, exploren. por Mira, ejemplo? hay una que se llama Airfunding. Airfunding Ujú. es sobre todo es el primer sitio de donaciones a nivel mundial online y es mucho de inversión social, ¿sí? Para tipos de emprendimientos sociales. Está Ujú. Lánzanos. Lánzanos es una plataforma donde se hace crowdfunding. Está Vaki con Ujú. B corta y K. Vaki es otra que hace crowdfunding. Está Patreon. Está Goteo. Goteo es una que se usa también mucho. Ulule. O sea, mira, tú te Qué pones en bueno. Google y pones y vas a encontrar mil. Entonces, esa es otra Bueno, forma. excelente Sí, yo saber pienso esa que metodología. Yo creo que el negocio, en la etapa en la que esté, te va a ir pidiendo la financiación que necesites, porque no siempre te vas a quedar en ese tipo ¿cierto? De captación de dinero. Si tu negocio ya es muy grande, obviamente va a llegar un momento en que vas a apalancarte con una deuda, pero cuando tú estás empezando, lo que yo recomiendo es explora. Lo mejor para financiarse es conseguir clientes, o sea, no hay mejor Ujú. forma de financiación
que tu Y negocio lo conseguir dé. nuestros propios clientes, así es. Digamos que esa Eso es sería lo como la mejor. prioridad. Y, Esa es la prioridad. y desde ahí intentar con los recursos propios y bueno, las herramientas que nos estás diciendo, pues bastante interesantes, que las buscaremos en Google para saber cuántos inversionistas podemos encontrar. Aquí también Lina nos está diciendo, quería compartirte esto de que siempre queremos entrar ganando en nuestro negocio. Evidentemente, ese es una de las situaciones con la que llegamos a un tema de frustración cuando emprendemos, que es muy poco los programas donde hay una claridad para decirte, mira, no vas a vender en 2 meses, no vas a vender en un mes. Y hay que tener en cuenta todo el ciclo del negocio realmente. Evidentemente, si vienes de atrás ya con una formación, unos clientes de tu tema presencial, que son los que te van a seguir, ya tienes una comunidad para llevar de lo presencial a lo online, que obviamente es un mundo que se te abre y que puede ser potencializado. Pero ¿qué pasa cuando tú entras nuevo a un negocio digital? ¿Sí? Que efectivamente nos da miedo ver el rojo. Exacto. Sí, porque todos tenemos unas expectativas. Yo pienso que pues digamos que no es un tema financiero, es un tema mucho más profundo y ese es su campo de acción. Ujú. Pero efectivamente el manejo de ese tipo de frustraciones que se reflejan en lo económico, ¿no? Porque muchas veces uno se frustra es porque no ve las cifras que al final quiere. Entonces, ser conscientes de que esto es un proceso. Muchas veces, si uno tiene la ventaja de empezar a emprender, digamos, teniendo un empleo todavía, que es una situación que te permite, digamos, no depender de ese emprendimiento, pero a medida que tú puedas ir creciendo, puedes ir tomando decisiones, puedes ir mirando si tu emprendimiento es suficientemente bueno y lo que yo siempre recomiendo es, hey, si vas a emprender, no dejes tirado todo por el emprendimiento, tienes que ir empezando poco a poco. Es que son procesos Claro. naturales y todos hemos pasado por la frustración. Yo creo que todos hemos sentido ese tipo de sentimientos al emprender. Con las expectativas. Igualmente hay una situación y es que yo estoy, digamos, en una empresa, cuando hablamos de reinvención, en muchos de los procesos de coaching, entonces me dicen, ay, oiga Lucía, mira, yo quiero dejar mi trabajo porque ya no me aguanto a mi jefe y yo quiero emprender, pero pues evidentemente también hay un proceso en ese cambio que debemos ser muy conscientes y trabajar como realmente en el momento de dar ese paso, qué situación y qué aspecto vamos a tener claramente alineado con nuestros valores y con lo que estamos esperando, no viendo el emprendimiento como una salida de no me aguanto ya de esta Exacto, es situación, que no es escapar. no es Exacto. escapar del trabajo, sino por eso mismo me parece ideal y me parece muy acorde lo que estás diciendo. Se puede emprender en la medida en que tú también estás trabajando y de qué manera tú, digamos, le puedes recomendar a las personas que están trabajando en este momento cómo pueden realizar un presupuesto, una proyección para emprender. Yo siempre digo, hay que tener el plan B, C y D, porque nunca sabemos, no somos activos fijos de ninguna compañía y esto, la vida ha cambiado y nos ha puesto cada día en la situación de reinventarnos. Y cuando hablamos con mujeres profesionales de reinvención, efectivamente hay que concientizar de que esto no es el escape, pero sí hay que hacerlo porque uno nunca sabe. Y qué nos recomendarías a las personas que están trabajando cómo manejar el tema de un presupuesto para emprender. Pues mira, ahí has mencionado dos cosas muy importantes. Uno, y es básico también en las finanzas personales, uno debe tener más de una fuente de ingresos. No porque tú estés trabajando y estés contento en tu trabajo, no quiere decir que no debas buscar otras fuentes de ingresos. No solamente emprende el que está aburrido en el trabajo. Yo sigo feliz en mi trabajo, pero amo emprender también, amo enseñar, amo a la gente a hacerla consciente de esos temas. Entonces, lo primero es que básico, tener más de una fuente de ingresos siempre, no solamente porque yo esté, por lo que tú dices, sí, es una forma de uno guardarse y, digamos, estar prevenido ante posibles eventualidades, que nadie está exento de que haya un despido, se acabe una empresa, además en esta época, pero por el tema de que uno debe tener más de una fuente. Si tú ya estás trabajando, si tú estás trabajando y quieres empezar a aprender, es el mejor de los mundos, porque tienes gasolina, de alguna manera tienes dinero para inyectarle a tu negocio.
Yo recomiendo, separen de su presupuesto personal, y si no lo tienen, los invito a que me sigan para que aprendan a hacer su presupuesto personal, pero separa una parte en ese presupuesto para que puedas empezar a alimentar ese hijo que es el emprendimiento, ¿cierto? Eso es como un hijo, uno tiene que empezarle a meterle platica también. Entonces, estás en el mejor de los mundos. Estás en el mejor de los casos porque le vas a poder destinar recursos, no necesitas todavía vivir y depender de él 100%, ¿sí? Entonces, puedes darte el lujo de irlo haciendo crecer poco a poco. ¿Cuánto te va a durar? Eso tampoco garantiza que tu negocio y tu emprendimiento va a ser exitoso, porque al final el emprendimiento exitoso depende de tu pasión, de tus ganas, y esos son los temas que tú hablas muy bien, pero sí te va a permitir alargar el tiempo en el que él pueda, antes de empezar a dar sus frutos, subsistir. Porque tristemente muchos emprendimientos o unas estadísticas que hay, por ejemplo, en Cámara de Comercio, es que un negocio, muchas veces que hoy se reporta o se registra en Cámara de Comercio, a los 3 años ya no está. Eso pasa en el 70% de los negocios. El 70% de los emprendimientos que ya se formalizan, muchos no llegan a formalizarse, pero el 70% de esos que se formalizan, muchas veces no existen 3 años después. Entonces, no depende solo del dinero, porque no estamos hablando solo de dinero, pero sí es una parte importante para hacerlo crecer. Exactamente, igual los emprendimientos son cíclicos, se presenta mucho el cambio, el reajuste, el reinventarnos, que digamos es una frase que está tan de moda, es un tema que está tan de moda, y creo que para todos ha sido algo que está presente a lo largo de nuestras vidas, porque realmente todos nos tenemos que reinventar, no solamente ahora, no solamente en este momento clave de la humanidad. Yo creo que ha sido algo que viene desde muchos años atrás, en los que obviamente ya el empleo como tal, en los conceptos que se tenía de estabilidad, de durar unos años, de llegar a una pensión, eso cada vez va desapareciendo. Así que iniciar con una mente emprendedora y también acercarnos a las finanzas es una ganancia increíble para todos, porque siendo las finanzas un tema al que le tenemos un poco de susto, de miedo, como tú decías, el ver los números en rojo, como nos decía alguien, hacer parte de un proceso. Y efectivamente, me gustaría, Natalia, que me contaras, por ejemplo, ¿deberíamos ponernos un sueldo a la hora de emprender? Sí, como te le dije ahorita, sí, porque muchas veces, obviamente tenemos que ser conscientes de la etapa en la que estamos, porque eso puede ser también otro mecanismo de frustración. O sea, no se trata de nosotros frustrarnos a nosotros mismos, pero sí es recomendable que se ponga uno un salario, por pequeño que sea, y si vaya creciendo a medida del tiempo, porque lo que te decía, no todo lo que sobra en un negocio es para ti, porque estamos dejando de lado todo aquello que estamos previendo para el futuro. Formaciones, mejores plataformas, publicidad que hoy en día, digamos, no la requiera, pero más adelante lo voy a requerir. Entonces, lo que importa es que tú vayas creciendo. No puede que no está en un papel, puede que no te lo puedas pagar todos los meses porque pasa, puede que en un mes no te alcanzó y no pudiste sacar, pero que esté allí te recuerda a ti que tu tiempo y todo lo que tú haces también va valiendo. Entonces sí es recomendable sacarse su salario y que sea acorde a la etapa del negocio. Sí, tampoco voy a empezar pues con un salario ¿es necesario? Claro. Excelente, Nati, de verdad. Aquí Lina nos dice que está de acuerdo en lo de la pensión, que cada vez está más lejos, y eso los jóvenes de ahora, gracias Lina, lo tienen mucho más en cuenta, y bueno, creo que varias generaciones ya venimos con el tema de, bueno, pensión, por ahora no será el fin, eso era otro momento y ha ido cambiando. Gracias, Lina. Y yo ahí también que le digo a Lina, que le digo también a Lina que es súper importante, y es que sí, efectivamente uno cada vez ve más lejos esos temas de pensiones, pero muchas veces uno se va a emprender o ve emprendedores que tampoco piensan en la pensión, sí, están pensando en el día a día, en el hoy, en suplir este año, etcétera, etcétera. Y yo te digo que uno para empezar a planificar su vejez, eso ya es un tema más de finanzas personales, pero muy válido el aporte, no necesariamente o está, la pensión te puede llegar siendo independiente o siendo trabajador. Lo importante es que uno empiece desde ya a planear eso. A generar un fondo personal también.
porque cuando uno es joven uno cree que eso es tan lejos o que eso nunca va a llegar o uno nunca piensa en la vejez y de verdad que entre más temprano uno empiece a sacarse alguito de su ingreso para prever eso, mejor. Es una Exacto. calidad de vida. Muchas gracias, Natalia. Bueno, quisiéramos saber si hay preguntas. Estamos llegando ya al final de este live. Estamos encantados de verdad de que nos hayas acompañado. Es un tema tan interesante que tiene tanto, tanto por hablar que, bueno, me encantaría tenerte aquí un rato más. No sé si las personas que nos acompañan tienen preguntas. Si nos quieres contar un poco sobre tu programa, sobre los programas de finanzas que ofreces, cuéntanos un poco, Natalia, antes de terminar. Claro que sí. Mira, el programa Finanzas en Libertad, ¿cierto? Es hecho para finanzas personales, para parejas, para emprendedores precisamente, donde uno aprendemos a salir de deudas, ¿sí? Que eso ya de entrada es libertad total, uno imaginarse una vida sin deudas. Entonces, salir de deudas, ¡Qué planificar su felicidad! vejez, o sea, ya no tengo más deudas. Planificar eso que estaba diciendo ahorita Lina, su vejez, porque uno muchas veces no lo tiene en cuenta y no sabe cómo empezar a planificarlo. Sí, Planificar nuevos ingresos. Hey, ¿qué es eso que yo sé hacer? Es que no necesariamente para tener nuevos ingresos tengo que renunciar a mi trabajo para nada, es complementario. Entonces, exacto. ¿cómo aprovechar esos talentos que me han sido dados para obtener y fructificarme de eso? Porque para eso son dados. ¿Cómo ahorrar con un propósito, cierto? Ese tipo de preguntas esenciales en la vida. Si tú eres padre, seguramente la preocupación de todos los padres es la educación de mis hijos, cómo pagar esa educación de mis hijos. El propósito de ese programa es que puedas vivir en libertad. Yo no te estoy diciendo, porque muchas veces hablamos de libertad financiera y es como que ya, el dinero trabaja para mí. Muchas veces uno sigue trabajando por dinero, sí, pero qué rico uno vivir tranquilo, no tener. Eso es un programa también muy de la forma en la que vemos, Mentalidad. de que la de mentalidad, exacto, de espiritualidad. Entonces es un programa muy, muy chévere que los invito a que si quieren conocerlo me contacten. De verdad que para la vida que Genial. uno pueda vivir en libertad, esto tiene precio. Bueno, cuéntanos un poquito del tema de finanzas de pareja, que a mí me parece algo espectacular. Natalia también está casada, felizmente como yo. Y eso del tema de las finanzas en pareja me llama mucho la atención, Natalia. Es un tema muy interesante. Cuéntanos un poco antes de irte sobre esa parte. Mira, es que el tema de finanzas en pareja, como tú lo has dicho, es uno de los temas por el cual las parejas en mayor cantidad se separan. Es uno de los principales motivos de separación. Y es que realmente es entender que cuando nos unimos, ¿cierto? Y cuando decidimos dar ese paso del matrimonio, nos volvemos uno. Y a veces nos cuesta, ¿sí? Porque nos cuesta empezar a compartir. Yo porque voy a compartir mi dinero, por ejemplo. Pero entre más entendamos que nos vamos uniendo con un propósito conjunto, más adelante queremos invertir, queremos viajar, queremos tener hijos, queremos prosperar, queremos una vejez juntos sanas, uno va entendiendo que realmente es más fácil cuando se hace juntos que cuando se hacen separados. Es un tema muy de mentalidad también, pero hay muchas formas, muchas técnicas para ir empezando a unirse, ¿cierto? A hacer un común acuerdo. Ey, es que nos cuesta eso en pareja muchísimo, empezar a decidir juntos. Ujú. Entonces es un proceso muy chévere, al principio no es rico, sí, porque nadie va a decir, ay, sí, que lo más fácil es cada uno maneje lo suyo, como muchas personas lo hacen, pero yo les garantizo que eso, cuando ustedes logran ver el beneficio, que el beneficio viene muy rápido, no van a querer dejar de hacerlo. Punto. Claro, De y verdad, cuando muy. realmente empezamos esa conexión en pareja que nos, digamos, nos desbloquea ese tema de los egoísmos, del ego y demás. Así que los que quieran contactar a Natalia, síganla en sus redes. Natalia Opina, no Ospina, sino Natalia.opina. Opina. Natalia.opina. Así es. Y bueno, Nati, muchas gracias por acompañarnos en este live. Estoy feliz de tenerte, una gran amiga. Yo desde Chile te mando un abrazo y Ay, espero Olgi, qué que rico. estés más seguido visitándome aquí en mi comunidad porque estos aportes han sido maravillosos. Gracias, Nati. No, me encanta. Gracias a ti por la invitación. De verdad que estos espacios me encantan y que la gente pueda sentirse identificada con muchas de las cosas que uno habla y que uno también
los ha cometido, los ha hecho. Entonces, qué rico este tipo de espacios. Te agradezco de verdad por esta invitación y también muchos éxitos y te espero en Colombia. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, a las personas que están enviando ahí sus buenos comentarios, sus Mensajes. corazoncitos, porque nos han ayudado a sentirnos más animadas en este live, ¿verdad, Natalia? Así es, Un así es. abrazo para todos y bueno, no olviden que quedará grabado también en mi perfil, en el de Natalia luego, y ya lo podrán repetir quienes no se pudieron conectar. Un abrazo y los esperamos próximamente. Chao, Gracias. chao. Chao, gracias. Chao.